Días. Buenos días, Buenos profesor. días, profe. Buenos días, señorita. Estamos esperando que ingresen un poco más de compañeros para, para poder comenzar la clase y poder pues, no estar así como deteniéndola seguido. Entonces vamos a esperar unos 3 minutos más para poder ingresar. Ahorita todos activamos las cámaras. Recording in progress.
Bueno, buenos días. Ahora sí, para todos, queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente acá a nuestro espacio académico en este horario de 8 a 10. Les pido el favor de que activen sus cámaras para poderlos ver, para tener el gusto de verlos y saber con quién estamos hablando. Voy a comenzar la clase de hoy con un video y luego, con base en el tema que tenemos que trabajar hoy, pues lo vamos a abordar. ¿Sí? Es un video que en cierta manera nos muestra algunos aspectos importantes en una organización. Entonces, vamos a verlo. Permítanme, yo lo voy a compartir con ustedes para que comencemos. Bueno, creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señor. Gracias por responder, señorita. Sí, profe. Listo, entonces vamos a comenzarlo a ver y a escuchar. Yo quiero que, o quisiera que tomaran ustedes como los apuntos más, los temas más relevantes que ustedes consideren para el momento que tengamos que intervenir comentando nuestros puntos de vista. Entonces, vamos a mirar eso. Y ninguna otra. Bueno, aquí habla de Imperio de Millonarios, pues no es el equipo millonario, ¿no? Bueno, pues no tendría nada malo, pues qué bueno ser hincha Millonarios. Pero bueno, eso no es lo que nos capta la atención ahorita. Compañía vende más café a más gente en más lugares que Starbucks. Starbucks tiene más de 13.000 sucursales en todo el mundo e inaugura una nueva cada 5 horas, cada día del año. Starbucks atrae a unos 44 millones de personas cada semana. A los estadounidenses siempre les ha gustado su café. Toman cerca de 330 millones de tazas al día, suficiente para llenar una piscina olímpica 35 veces. Hace solo un par de décadas, una taza de café costaba 50 centavos y su sabor era similar a su aspecto. ¿Desea algo más? Aquí tiene un mocha, frappa mochaccino. Este es el hombre que cambió todo aquello y que descubrió cómo cobrar $4 por una taza de café. Podríamos llamarlo la estrella de Starbucks, el presidente de la compañía Howard Schultz. Él recuerda su primera visita al Starbucks en Seattle, Washington, allá por 1981. Quizás esto no suene bien, pero cuando entré a la tienda por primera vez, sentí que estaba en casa. No sé explicarlo, pero sabía que estaba en un lugar especial, y fue como si el producto me hablara. Y para ser honesto, cuando llegué aquí, nunca había tomado una buena taza de café. Conocí a los fundadores de la compañía y escuché por primera vez la historia de un buen café. Para entonces, Schultz era un vendedor de electrodomésticos de 30 años, proveniente de Nueva York, y Starbucks tenía 10 años en Seattle. Schultz no estuvo en el nacimiento de Starbucks, pero aprendió a apreciar lo mejor de la vida con los primeros dueños del lugar, los antiguos compañeros de universidad Jerry Bodwin y Gordon Bowker, y su vecino Seth Siegel. Los tres amigos fundaron Starbucks a principios de los 70. Nuestra edad promedio era 27 años. El tema de los negocios nos interesaba un poco, no nos consumía, pero sí comenzábamos a tener ciertas ideas. A los tres hombres les gustaba el buen café, pero no encontraban ninguno en su ciudad adoptada de Seattle.
En 1970, cuando uno iba a un supermercado a comprar café, todo era enlatado. Este no era buen café según las normas hoy en día. No había una sola tienda en Seattle que pudiera ser llamada tienda de café gourmet. Starbucks Coffee Tea and Spice Company fue inaugurada en 1971. El hombre que abastecía de café a los jóvenes empresarios, Alfred Pitt, les enseñó los secretos para tostar el café. La tienda Pitt's Coffee and Tea estaba cerca de Berkeley, California. Starbucks, en Seattle, reflejaba el aura del movimiento hippie y el regreso a los alimentos naturales que comenzaba en California. Está muy ligada al movimiento contracultural de los años 60, porque mientras comenzábamos a preparar un café decente, también nos comprometíamos a preparar comida buena y real. Así fue que comenzamos a hacer comida, tenía que ser comida real, no debía provenir de una lata donde se cultivó por 27 años. Una fotografía muestra a los 3 fundadores con largas cabelleras y delantales posando en su nueva tienda. Se sentía el fuerte olor a café. Antes de ver los granos ya se sabía que uno estaba en una tienda de café. Otro detalle de la tienda era una hermosa pared de ladrillos que tenía a un lado y le aportaba cierto aire terrenal. Los dueños construyeron el Starbucks original con sus propias manos. La falta de capital fue sustituida por un arduo trabajo equitativo. Fabricamos el mobiliario de la primera tienda. Construimos los estantes, las latas de café. El logo general que envolvía toda la primera fachada interior también lo construimos. Incluso construimos los avisos en el frente de la tienda. Popularmente se dice que la compañía recibe su nombre de Starbucks, el primero de a bordo en Moby Dick, de Herman Melville. Pero el verdadero origen del nombre se remonta a un antiguo campo minero de Mount Rainier. STARBO es la palabra que Gordon Bowker encontró en el mapa y alguien sugirió muy ligeramente que quizá también deberíamos mirar Starbucks. Eso mutó a Starbucks sin el apóstrofe. Seguramente, el personaje Moby Dick fue una influencia subliminal en nosotros, pero también pudo haber otras asociaciones. También crearon el consabido logo de sirena de la compañía. La sirena es parte del patrimonio del café traído por vía marítima a los Estados Unidos. Venía en barco. Es una sirena de 2 colas que se ha reformado con los años. El icono original de la sirena sobrevive solo en el Starbucks original. Con el tiempo, sus contornos con pechos descubiertos se han transformado y cubierto. Con el tiempo no se permitió por considerarse políticamente incorrecto, así que nos tomamos la libertad de refinarla. Para los comerciantes, como las compañías de bienes raíces, lo más importante es la ubicación. La primera ubicación de Starbucks fue fortuita. El mercado Pike Place, frente al mar en Seattle, estaba siendo reactivado cuando Starbucks abrió sus puertas. Con vista al mar y observado por gaviotas planeando, el mercado se convirtió en un lugar popular para los turistas y lugareños, atraídos por su fresco pescado y otros productos. Era el lugar perfecto para abrir un café gourmet. ¿Su orden está lista? La gente llegaba y se saludaba. Eso era muy importante para nosotros. Se convirtió como en una relación familiar. Se hablaba del café, del mercado. Era casi un escenario romántico, bellísimo. Sin embargo, el café gourmet Starbucks no precisamente volaba de los estantes los primeros años. Recuerdo que hubo días en que cerrábamos la caja registradora y lo que había era $60 o $70. Como en cualquier otro negocio, hubo inconvenientes. Una vez, el transporte que traía los granos de café no pudo pasar las montañas de California a Seattle. Recuerdo claramente que abrimos la tienda sin un grano de café. Nos habíamos quedado sin café. El camión se había quedado atrapado en una tormenta en alguna parte en las montañas Siskiyou. Sin embargo, vendieron café a más de 100 clientes ese día. Lo que hicimos fue tomar las órdenes y explicarles que cuando el café llegara, pues se lo llevaríamos a sus casas. El reparto a domicilio fue solo una táctica que Starbucks utilizó para atraer clientela. ¿Desea probar el latte grande? Sabían que debían educar a la gente sobre el mérito de un buen café si querían venderlo. Durante su primer año, Starbucks tuvo una misión: convertir a la gente para que disfrutara la vida tomando mejor café. Éramos como
misioneros. Siegel trabajaba tiempo completo detrás de la barra, sirviendo muestras gratis de café fresco y distribuía información sobre la calidad del café tostado y los granos de Starbucks con respecto a las marcas de supermercados. El café era muy superior. Era cuestión de fabricación. Cuando se ponía uno al lado del otro, no había comparación. En 1981 ya había 3 Starbucks en Seattle. Irónicamente, para la época, no se podía comprar una taza de café en Starbucks. Starbucks vendía solo hojas de té, especias, granos tostados de café y el equipo para preparar en casa café gourmet al estilo europeo. Lo único que se servía eran muestras gratis. No éramos un bar de café. En 1976, quien iba a Starbucks no esperaba ordenar un café latte doble e irse a pasear con él en las manos. Simplemente eso no era parte de nuestro mundo. Eso sería en otra época que estaba por venir. El Starbucks moderno nacería con la llegada de Howard Schultz. A comienzos de los años 80, él era el director de ventas de una compañía que vendía cafeteras europeas en los Estados Unidos y observó que estaba vendiendo más a la pequeña operación en Seattle que a Macy's. Y estos números aumentaban cada mes, cada trimestre. Sin embargo, Starbucks solo tenía unas cuantas tiendas. Una vez en el noroeste, Schultz tuvo una epifanía. Llegué a Seattle un hermoso día, un día majestuoso que se ve solo muy pocas veces al año. El sol brillaba, la nieve reposaba sobre las montañas. Caminé hacia el mercado Pike Place, donde estamos hoy, y entré a la tienda. Lo saludaron en Starbucks con una muestra gratis que cambiaría su vida. Entré y me dieron una prensa francesa de café indonesio, café de Sumatra. Y me pregunté qué era eso. Se sentía, olía y sabía a un gran vino Borgoña. Yo quería saber más y no podía sacármelo de la cabeza. Está muy bueno, muy bueno. Me dije, Dios, esto es lo que he estado buscando durante toda mi carrera. Howard presionó a los fundadores de Starbucks para que le dieran un cargo en la compañía. Le tomó casi un año convencerlos para que lo contrataran. Howard era muy diferente a la gente de Starbucks cuando llegó a la compañía. Estoy segura de que fue difícil abrirle las puertas porque cuando entró lucía su gran traje de Nueva York con elegantes corbatas y tenía un Porsche. Y ese no era precisamente el estilo de Starbucks para la época. Mi impresión de Howard en aquel momento fue que era un excelente comunicador. Y creo que aún lo es. Tenía mucha energía. Esa energía convenció a los fundadores de Starbucks de contratar a Schultz como jefe de ventas y Howard emprendió su propósito en la compañía mientras convertía Starbucks en su misión. Como vicepresidente de ventas de Starbucks, Howard Schultz asistió a la exhibición de electrodomésticos en Milán en 1983 para ver cafeteras. Fue su primer viaje a Italia y en sus calles se enamoró de la teatralidad y el aura de romance de los bares de café italianos. Lo sacudió una idea que parecía ser obvia en retrospectiva, pero que lo impactó con la misma fuerza que la revelación de San Pablo en su camino hacia Damasco. Starbucks no debía vender solamente granos de café, sino infusiones de café. Vi algo, no solo el romance del café, sino lo que realmente era. Era el sentido de la comunidad y la conexión de las personas con el café, el lugar y de unos con otros. Después de una semana en Italia, estaba convencido con un entusiasmo tan desenfrenado que no podía esperar hasta regresar a Seattle para contarles cómo había visto el futuro. Cuando Howard regresó de Milán, estaba ansioso. Estaba fuera de sí y quería que abriéramos un bar de café al estilo de los de Milán. Gente de pie, comida ligera, café para llevar. El entusiasmo de Howard por abrir bares de café en Starbucks no fue compartido por sus creadores. Era un tema delicado. En los años 70 servíamos café en nuestra tienda. E incluso en un momento tuvimos una hermosa y gran máquina de expreso detrás de la barra. Pero pensábamos que eso no era para nosotros porque estábamos en el negocio de los granos. Yo estaba abatido. Sin embargo, fue persistente y finalmente los dueños le permitieron abrir un bar de café en una nueva tienda que Starbucks estaba abriendo en Seattle. Fue un éxito inmediato. Llegaban cientos de personas cada día y se introdujo un idioma completamente nuevo. Introdujimos la bebida y la frase café latte en Seattle en 1985. La frase es hoy bien conocida en los Estados Unidos y en todo el mundo. Pero el éxito del bar de café demostró a los fundadores que no querían ir en la dirección que Schultz quería llevarlos. No querían crecer.
No éramos un bar de café. Eso no era parte de nuestro mundo. Éramos una tienda que vendía café en grano. Su concepto sobre el café fue siempre mantener la calidad. No pensaban en crecer. No pensaban en ser una marca mundial. Pensaban en una compañía pequeña y manejable, donde el producto fuera de la más alta calidad. Decepcionado, Howard dejó Starbucks en 1985 y abrió su propia cadena de bares café llamada Il Giornali. Starbucks también estaba pasando por cambios. 2 años antes, Jerry Bodwin había tenido la oportunidad de comprar la compañía de su propio mentor, Peet's Coffee and Tea. Sin embargo, la presión de dirigir ambos negocios en Seattle resultó demasiado fuerte. Así que en marzo de 1987, Jerry le propuso un trato a Howard. Howard me llevó a un rincón del salón de juntas y me susurró, Jerry va a vendernos la compañía. Estábamos muy emocionados. Sin embargo, Howard tuvo que luchar para reunir los $3.800.000 que costaba Starbucks y luego más dinero para abrir más sucursales. Teníamos 11 tiendas y 100 empleados, y debo mencionar que no tenía un centavo a mi nombre. No tenía medios para reunir el dinero. El precio de compra de Starbucks en agosto de 1987 puede parecer una cifra ridícula, pero para mí era como $1.000 millones. Schultz debía convencer a los inversionistas que los estadounidenses sí pagarían altos precios por una bebida por la que estaban acostumbrados a pagar 50 centavos en casi todas partes. La mayoría de los estadounidenses no diferenciaban un grano de café de alto grano de una cucharadita de Nescafé instantáneo. De hecho, el consumo de café había decaído en los Estados Unidos desde 1962. Si en 1987 te hubiera dicho, aunque el consumo de café en los Estados Unidos es bajo, yo quiero crear una compañía donde se venderá café. No en una taza de porcelana, sino en un vaso de cartón con un italiano diciendo palabras que nadie puede pronunciar y a $3 la taza. ¿Hubieras invertido? Mucha gente dijo que no, pero suficientes personas dijeron que sí. Apostaron a una ola creciente de interés en los Estados Unidos hacia todo lo gourmet y de alto estilo, que conduciría a los clientes a consumir un café de primera categoría a alto precio. Starbucks ofrecía un producto final de mayor calidad, un mejor escenario final y un producto más costoso que nos permitía decir que éramos parte de este tipo de clase media y media alta emergente. Schultz reunió el dinero y fusionó su compañía con Starbucks. Fueron tiempos difíciles e incluso Schultz tuvo que trabajar detrás de la barra. Yo preparaba lattes, capuchinos y expresos macchiato. Gran parte de lo que hicimos en aquella época fue crear conciencia, dando muestras gratis a la gente. Nunca habían oído hablar de estas bebidas, y a la vez debíamos convencer a las personas que existía una relación entre el precio y el hecho de que este no era un café que iba a costar 50 centavos. Hace 20 años nadie había oído hablar de un latte ni de un cappuccino, ni mucho menos había tomado un café que no fuera enlatado. Así que Starbucks trajo consigo una nueva categoría. Por décadas, el café estadounidense había sido cocido en exceso. Era una infusión amarga colada en las cocinas y cafeterías en todas partes. Somos uno de los pocos países donde se hierve hasta el cansancio y luego se mantiene caliente por horas. Esto hace perder el sabor de un buen café. Antes de Starbucks, las cenas y las tertulias eran los momentos más comunes de los estadounidenses para consumir café fuera de casa, y lo único que aportaba clase al producto era cuando lo servía a alguien como la primera dama Jacqueline Kennedy en la Casa Blanca. Pero la historia del café en los Estados Unidos cambiaría en Seattle. Existen varias razones por las que creo que Seattle es el lugar donde nació el café. Una es que el lugar es frío y húmedo, y una bebida caliente, en particular con leche, sabe realmente bien. Seattle atraía el tipo de gente que quería consumir el tipo de producto que Starbucks ofrecía. Seattle estaba pasando por una transformación en la década de los 80. Compañías de alta tecnología como Microsoft estaban captando profesionales altamente educados y bien pagados que iban a este lugar. El tipo de personas que se interesaba en tener una distinción de estatus lo hacía consumiendo mejores productos. Starbucks no era el único sitio donde se vendía café, pero era el que estaba dando la hora. Eso no significaba que no hubiera retos. Los cantineros, las personas que servían el café y mezclaban las bebidas, debían recibir entrenamiento no solo para preparar café, sino para crear cierta atmósfera. Judy, aquí está su latte alto. Si uno va a los bares de café italianos, obviamente todo se habla en italiano. Es un idioma romántico y una experiencia romántica. Así que en los primeros tiempos, cuando intentábamos dejar huella como bar de café, quisimos mantener en cierta forma esa autenticidad. Moca grande, gracias. Capuchino alto.
Nos reuníamos desde las 6 a las 10 de la mañana. Era como ir a la cafetería de la escuela. Aprendimos a hablar el idioma starbuckiano, a decir grande, libre de grasa, sin crema, entre otros. Mocha grande. Y los clientes también debían aprender starbuckiano. Un macchiato alto. Una vez dominado, el idioma también creó un lazo con la marca Starbucks. Existe cierto deseo de pertenencia y creo que Starbucks dio forma a esto deliberadamente. El idioma de Starbucks, los nombres de las bebidas que los comediantes usan para contar chistes, fueron en cierta forma calculados para hacer que las personas se sintieran como miembros del grupo. El idioma funciona así. Latte grande. Después viene lo del tamaño. Mocha grande. Uno pequeño es un alto, uno mediano. Ahora escuchemos lo siguiente. Permítanme un instante, por favor, señorita y caballeros. Presten mucha atención a esta entrevista, por favor. The mission for me was to build a different kind of company, a company that had a conscience, and in many ways the kind of company that my father never got a chance to work for. So we have 200,000 employees all over the world, and I think our mission was to try and create a company that achieved a balance between profitability and benevolence, so that everyone shared in the success. And that mission goes back to my father. When I walk into a Starbucks store, like right now, there's a rhythm and a poetry to what's happening around the experience. And to me, that experience has a natural life or a natural soul. Now, when Real Madrid, the team, when I walked in, I went to a soccer game with Plasto, it was 80,000 people singing for 2 hours. That was soul. You know, just an incredible passion and common belief in something. I also think it's not something you can invent or fake. It has to be authentic. I think leadership is about creating a vision that people can believe and see themselves in. But if you're a great leader and you force people to believe, that is not sustainable. You can't dictate to people a sense of belief. A sense of belief has to come as a result of their collective understanding in what the vision is and what's in it for them. When we were in New Orleans in front of 10,000 people, the question was, were we going to leave New Orleans after 3-4 days with 10,000 people believing because I told them to or because they wanted to? And New Orleans was successful because 10,000 people came out of that meeting. They were on fire with passion and belief in what we were about to do. I don't remember why I signed the first letter onward, but we found the first letter, which goes back to 1986, I think. But I don't remember what made me sign the letter, but from that point on, every letter was onward. But it's the right word. It's about progress, it's about going forward, and it's a positive word. Everything. Si alguna vez leíste una página, terminaste y se te olvidó lo que leíste, o si tu mente se distrae
Everything about Starbucks is about human connection and humanity. I think it's a word that's quite relevant today in the world because I think we're all hungry for human connection. Quite relevant today in the world because I think we're all hungry for human connection. And it's also about trust. You don't want to connect with something or someone you don't trust. And you have to have trust, or the relationship is not sustainable and the company won't succeed. So you asked about connection, but it's really about building and instilling trust in others. I think every retailer who is a merchant understands, just like Lorenzo in Milan, that you're not selling a product, you're creating an experience in which products come to life. The iPad is a product, but that experience goes to the emotional connection that people have in the brand Apple. You know, Samsung and Motorola and Dell are now coming out with like devices, but you don't have the same emotional relationship with those devices because we have a relationship with that company. That company transcends a device. And that is very hard to achieve, but it goes back to the experience, the emotional connection, and the trust you have in what that brand represents. Innovation is everything. But it's not only innovation that is consumer facing. It's also innovation for the values and culture of the company. But any business today, whether it's media-based or technology-based or even Starbucks, every business has to recognize that the status quo is not a successful formula for the future. And you have to kind of move the status quo aside and be willing to almost cannibalize yourself. Because if you don't cannibalize yourself, your competitor is going to cannibalize you. And that's why you must push for your own self-renewal and reinvention, both inside your company and out, where innovation is everything. Now, with regard to innovation, you have to make sure that the innovation is within the guardrails of your business. It's not just innovation for innovation's sake. It's innovation that's consistent with the reputation of what your company stands for. It's so important to build the kind of team that has expertise and competency in their special areas. And however, when you recruit somebody from the outside, they have to have the talent as well as having like-minded values to the culture and values of the company. So it's not enough to go get a great talent if the values of the person is not consistent. It's like a sports team. You can recruit a great athlete to the team, but if he's not a team player, he might score a lot of goals, but the team's not going to win. So I think it's important to constantly challenge whether or not you have the best team, but that team must be consistent with a set of values and trust in order for the team to work. And I think it's important not to only think about internal, because there is great talent outside, and we want to be the best team we can be. The last couple of years, there has been a seismic change in consumer behavior. One, because of the economic situation, but also most significantly because of the rise of social and digital media, where we are all hyper-connected as a result of social media. And I felt that Starbucks, in order to be highly relevant in the world, that we have to invest and become very efficient in the understanding of social and digital media. So we're the #1 consumer brand on Facebook today and Twitter. And we brought someone on our board, Sheryl Sandberg, who's the #2 person on Facebook, to help us understand how to navigate through that. And today, we're getting calls from some of the most respected and largest corporations in America for them to come to sit with us as a company to help them. And we've made a significant investment over the last 2-3 years, and it really has served us well in terms of building the brand and building trust online. The American dream is not owned by America. The dream
should be available to everybody, that no matter where you come from, rich or poor, you should have fantastic opportunities in your life. However, you have to put yourself in a position to win. What does that mean? I think you got to get a good education. You have to surround yourself with people who are smarter than you are, people who have like-minded values. And then I think you have to have the curiosity to see things that maybe other people don't see, and the courage to go after them. And also I say to people, young people, don't let anyone tell you your dreams can't come true. And in fact, I say, dream big, and then after you do that, dream bigger. Bien. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál creen ustedes que es el tema central de los dos videos, o el video y la entrevista que vimos y escuchamos, señoritas, caballeros? Dale tú. Yo creería que el comportamiento organizacional y las fuerzas como de la forma de la práctica de la administración de la fundación. Ok. Paula, Andrea, cuéntame. La asociación que hacen del café hacia el ser humano, hacia el semejante, que es el individuo a quien queremos llamar la atención y tener una relación mutua que ayuda a seguir generando innovación y que la empresa siga surgiendo, la organización. Valentina, gracias, Paula. Pues aparte del acercamiento hacia el empleado, también les da una oportunidad de crecimiento y una capacitación, porque digamos en Starbucks, ahí mismo lo dicen en el primer video, ya se empieza a ver que es un espresso, que es, o sea, como una gama más grande hacia al público, y también el manejo de redes que empezó a impactar, como ya creciendo hacia la comunicación tecnológica, dando un impacto a la empresa. Y además el acercamiento que se tiene, digamos, Starbucks tiene un truco de que cada vez que te sirven un café, te escriben una frase bonita, pues, y pues a veces causan un impacto en la persona dependiendo también, bueno, eso es como un impacto también psicológico, ¿no? Porque digamos, si tú tuviste un mal día y te sirven un buen café, creo que esos son los 3 puntos claves de Starbucks. Es cierto, sí, gracias, Valentina. Luisa, tú, por favor. Sí, profe, creo que todo gira en torno a la cultura organizacional. Encontraron el éxito en torno a eso. Cultura organizacional. Gracias, Luisa Fernanda. Karen, Lorena. Pues agregando lo que dicen mis compañeras, en sí es la estructura, el diseño y la administración, ¿no? O sea, yo retomando lo que dijeron ellas. Ok. Puedes bajar la mano, tu mano, Karen, gracias. Definitivamente, cuando uno se encuentra con una empresa, cuando uno se encuentra con una organización como esta de Starbucks, es algo interesante. Por eso quise yo colocarles un fragmento de la creación de la empresa Starbucks. Y posteriormente, pues, la entrevista con el presidente de la misma. Y en este tema que nos acoge hoy, que es el tema de cultura organizacional, es precisamente identificar qué es lo que nos identifica a nosotros cuando pertenecemos a una organización. Y digo nosotros como empleados. No solamente los fundadores, no solamente los gerentes, no solamente los supervisores, sino absolutamente todos, absolutamente todos los que hacen parte o hacemos parte de una organización, tenemos cierto tipo de identidad con respecto a la empresa en donde estamos trabajando. Y eso hace parte de la cultura. La cultura organizacional la podríamos definir como esas
ese conjunto de valores, de misión, de creencias, de expectativas, de pensamientos que nos identifican a nosotros como parte de una empresa y que lógicamente la diferencian de otras. Digamos que con esto que hace Starbucks es claramente lo que los quieren o que los hace diferenciar de otra tienda de café, ¿sí? Pero las personas que han tenido la oportunidad de ingresar a Starbucks de pronto ven y notan ese ambiente familiar, esas características de los locales, de las sillas, del poderse colgar al internet, de colgarse al wifi de ellos, de recibir siempre una sonrisa, una expresión amable de los trabajadores jóvenes, trabajadores algo mayores, pero que están siempre ligados con el objetivo y la misión, como lo mencionaba el presidente, esa misión que tienen ellos para que la gente vuelva, ¿sí? Y que sea reconocida como una empresa, como una tienda en donde usted puede llegar a disfrutar un café espectacular, ¿sí? Y ese ambiente es lo que nos ofrecen cuando uno toma un café o un cappuccino o cualquiera de uno de estos de estas bebidas, ¿no? Pero para lograr eso se plantean todos esos tipos o esas 10 pautas para lograr siempre el éxito. Y todo está ligado, absolutamente todo está ligado, incluyendo, lógicamente, al ser humano, al factor humano, que es lo que prácticamente mueve a la empresa a tener el éxito. Y ahí entonces hablan de los estilos gerenciales, de la misión, y hablan de muchos aspectos que hacen referencia a la cultura organizacional, ¿sí? ¿Cómo nosotros creamos una cultura organizacional? ¿Cómo creen ustedes? Y ahí en el video, en el primer video que les mostré, ahí nos dicen cómo. ¿Cómo creamos una cultura organizacional? Díganme, por favor. ¿Cómo creen? Dígame, Claudia, señorita, por favor. Profe, siempre capacitando al personal con una buena comunicación y teniendo un buen líder de representante. Pero fíjate, Claudia, que eso va mucho más atrás de lo que tú estás planteando, que no es mala idea. Me parece que sí hay que tenerla en cuenta y me gustaría verte, Claudia, porque no te veo. Profe, lo que pasa es que tuve un problema con mi celular y la cámara se me dañó. Entonces, por eso no me sale así en negra la pantalla. Bueno. Entonces, no es que no sea importante lo que tú estás planteando, Claudia. Es valioso e importante tener ese tipo de estrategia para, digamos, que las personas que trabajan con nosotros se adapten a lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos que ellos hagan? ¿Cómo se tienen que comportar de alguna otra manera? Entonces, es bueno, pero va mucho más atrás. Paula Andrea, dime tú, por favor. Profe, ¿no sería como la calidad del producto que se está ofreciendo o los servicios que se está ofreciendo y también la calidad del talento humano que se tiene en la organización? Mucho más atrás también, mucho más atrás. Valentina. Crear un equipo de proyecto y definir los objetivos que se tengan y también analizar la cultura, la cultura que se tenga en ese tiempo. ¿La cultura te refieres a la cultura en general? Digamos, si estamos en España, si digamos, estamos en Norteamérica, Digamos, si estamos a la en cultura, África.
Sí, y la cultura actual que se tenga, digamos, ellos también Ok, los tiempos actuales, ¿no? Como los sucesos que de pronto puedan estar sucediendo, valga la redundancia, en el momento. Bueno, sí, pero también va mucho más atrás. Señorita Lorena. Pues, profe, tú dices que va mucho más atrás. Yo diría que empieza desde los gerentes, desde los propios dueños, de dar ejemplo, de enseñar con el ejemplo, de un buen trato, como decía en el video, que cuando entraban al negocio, pues se sentía como un ambiente familiar. Y desde allí es porque de pronto uno como dueño, como gerente desde un principio, pues acoge a los clientes y como decía, se empieza a hablar del tema, del café, de una cosa de la otra. Entonces los empleados van a seguir como el mismo rol y van a decir, bueno, si el gerente, se me ocurre. Sí, bueno, no sé si hay algún otro comentario. No sé por qué los señores hoy están como callados. Carlos, Javier, José Daniel. Si quieren, por favor, algún aporte, me encantaría mucho escucharlos. Entonces, ahí les dejo la inquietud, José Daniel, y demás, Miguel Ángel, Diego Alejandro, ¿no? Diego Alejandro, que lo veo súper pequeñito. Un poco del pasado. Lady, señorita. Profe, digamos que él siempre habla de construir, de que haya una relación entre los valores y que la filosofía de la compañía esté muy ligada a lo que sus colaboradores manejan. O sea, que siempre él dice como que haya los valores de la compañía sean similares y eso permite crear confianza y experiencias únicas. Bueno, ok. Vamos a mirar. Cuando uno habla de crear una cultura, la cultura se crea a partir de la historia misma de la organización. ¿Y quién coloca la historia? Pues los fundadores, ¿no? Los fundadores son los que establecen qué es lo que ellos quieren, cuál es el propósito, ¿sí? Y ahí hablaban de que el padre de alguno de los fundadores quería como tener como una muy buena marca de algo sano, de un producto consumible que sea algo sano, ¿no? Que sea un alimento sano. Entonces, ellos tuvieron pues como esa idea y fíjense que todo está muy relacionado como ellos empezaron a trabajar, cómo empezaron a construir su primera tienda, cómo ellos mismos construyeron todo lo que es el andamiaje de la primera tienda, no contrataron a nadie, sino que ellos mismos lo hicieron. Entonces eso hace parte de la historia, en este caso de Starbucks. Eso hace parte de lo que, de las anécdotas, ¿no? Entonces, la cultura organizacional surge a partir de las ideas, de los deseos, de las motivaciones de los fundadores. Así como esta empresa que acabamos de conocer, hay muchas otras. Si nosotros miramos un poco las culturas organizacionales aquí en Colombia, pues también hay muchas, ¿no? Ustedes han comido y han disfrutado un delicioso ponqué ramo. ¿Sí o no? Sí, señor. Señor. No, ok. Pues ese ponqué ramo tiene tradición. Ese ponqué ramo existe desde que yo era pequeñito. No hace mucho, realmente. Pero existe hace mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, esta empresa de productos Ramo también tiene su historia, también tiene su identidad cultural, también tiene sus políticas, sus misiones, su misión, sus estrategias, la manera como tratan a su cliente interno, absolutamente todo. ¿Sí?
y tienen un logo. Entonces, fíjense que cuando hablamos nosotros de la creación de una cultura, estamos hablando de historia, de anécdotas, de los fundadores. Entonces, eso implica que las personas realmente lo que tienen que hacer es adaptarse a esa cultura. ¿Sí? Y más adelante, cuando uno habla de cómo se mantiene esa cultura organizacional, porque lo que nosotros necesitamos es que la gente que llegue a nuestra empresa tenga los mismos pensamientos, tenga la misma o copie la misma filosofía, que copie los mismos comportamientos que tenemos absolutamente todos, desde el gerente hasta la persona de los clientes. ¿Sí? Hasta la persona que hace el aseo en la empresa. Entonces, la cultura organizacional tiene todas esas características. Y ahí lo mencionaban también cuando se hablaba del lenguaje. Y el lenguaje es un gran diferenciador de donde estamos nosotros trabajando. Si yo trabajo en una empresa, en un pool de abogados, el lenguaje que utilizan ellos es bastante particular, que solamente ellos lo van a entender y que se comunican utilizando todo ese estilo o tipo de lenguaje, ¿sí? Toda esa terminología que ellos conocen. Si yo llego allá como psicólogo de visita y me encuentro con que estar en una reunión y empiezan a hablar un poco de cosas, pues yo quedo pues totalmente perdido, porque no es mi lenguaje, ¿sí? Ahora, si yo estoy en una empresa que es del área de la salud, los médicos, ¿no? Igual también tienen unos lenguajes totalmente particulares y específicos, ¿sí? Que solamente ellos lo entienden. Algunos de nosotros, de pronto, cuando trabajamos en el área clínica, pues conocemos también, pues porque, por lo menos en el caso mío, que yo trabajo en un centro médico, pues entonces uno escucha permanentemente conceptos médicos, ¿sí? Tratamientos médicos, algún tipo de medicamentos, ¿sí? Entonces, uno logra comprender lo que están hablando porque uno está metido en esa, como en esa pomada, ¿no? Entonces, como que realmente el lenguaje para nosotros no es tan desfasado. Si entramos en una empresa en donde solamente hay psicólogos, pues también nosotros tenemos nuestro propio lenguaje. Seguramente un ingeniero de sistemas que llegue a visitarnos allá a la empresa de psicólogos, entonces también va a quedar totalmente perdido. El lenguaje entonces hace que se pueda identificar una cultura organizacional. ¿Cuál es el lenguaje utilizado por ellos? Y era lo que ellos decían de la terminología que se empezaba a tener cuando estaban entregando tintos, ¿no? La manera como nosotros mantenemos como satisfechos a los clientes, no solamente a los clientes externos, sino también a los clientes internos. Entonces, miren lo que ellos hacían. Ellos cogían y pues realmente no les interesaba vender tinto para tomar allí, sino que lo obsequiaban. Es una manera como de romper un poco el hielo, de brindar un valor agregado. Entonces, a todos los productos que ellos vendían para llevar para preparar un tinto, se les brindaba un café, un tinto, ¿sí? Entonces, uno dice que realmente son estrategias para enganchar a la gente, ¿sí? Y eso, pues, lógicamente, la gente lo nota. Entonces, todo ese tipo de comportamientos lo tienen todos los trabajadores, en este caso, de la empresa que estábamos viendo, ¿sí? Domino's Pizza tiene algo muy característico en eso.
No sé si ustedes han probado esa deliciosa pizza en Domino's Pizza. Es muy rica, me parece que para mí, en mi opinión, es la mejor pizza que he comido en Colombia y fuera de Colombia. Es supremamente deliciosa. ¿Sí? Es muy rica, es muy... Bueno, cambiemos de tema porque nos da hambre ahorita. Entonces, ellos tienen algo muy característico, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, ojalá me siga pasando, porque cada vez que ellos se equivocan cuando entregan un producto que yo no pedí. Por ejemplo, yo pedí una pizza con champiñón con maíz tierno y me trajeron champiñón con pollo. No, pero es que yo no pedí pollo, yo pedí maíz tierno. Ah, qué pena con usted. Llévese esta y ya le preparamos la suya. Esta no la tiene que pagar. Permítame, vamos a prepararle la que usted pidió. Pues, ¿cómo me voy a poner bravo yo? Me llevo a la casa dos pizzas grandes, ¿sí? Entonces, la equivocación de ellos hacen de que tengan que corregirla. Y como quieren tener contento a su cliente, entonces me consienten. Y les cuento que me ha pasado en varias ocasiones, como 4 veces. Por eso digo, ojalá se sigan equivocando. Y así hay muchas empresas que tienen esas características, que los identifican dentro del comportamiento cultural. ¿Sí? ¿Qué es lo que los identifica a ellos como trabajadores de una cultura en particular? Pues esos valores agregados, ¿sí? Esos aspectos que hacen de que digan, wow, uno como cliente, que uno diga, wow, realmente pues lo quieren a uno cuidar, consentir para que uno no se vaya a la competencia. Diferente a, por ejemplo, y no es por hablar mal de Gino's Pizza, pero realmente Gino's Pizza se ha deteriorado enormemente, ¿sí? Cuando yo voy a pedir una pizza en Domino's Pizza, a mí, yo digo, no, yo no quiero que me coloquen esto, yo quiero que me coloquen eso. Y lo hacen, no me ponen problema. Pero cuando yo voy allí, bueno, creo que me equivoqué, cuando yo voy a Domino's Pizza, yo quiero que me coloquen este producto en vez de este, y me consienten y lo hacen. Eso hacen en Domino's Pizza. Pero cuando yo pido eso, o cuando yo voy a querer hacer eso en Gino's Pizza, me dicen, no, no se puede. No, eso no lo podemos hacer. Así como viene. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen a uno? Lo sacan corriendo de allá. Y uno, pues como cliente externo, uno lo que hace es ser un voz a voz, y uno dice, no, ¿para qué uno va a recomendar a Gino's Pizza si primero la atención es mala? Segundo, el producto es malo. Y tercero, quieren que uno coma lo que ellos quieren. Y eso no es la idea. Eso hace parte de la cultura organizacional, en este caso de Gino's Pizza, ¿sí? Y por eso pues va en declive. Va en declive pues porque realmente no innovan, no piensan en el cliente. Todo lo que tiene que ver con la conexión. Fíjense lo que decían ellos con la conexión, cómo nosotros debemos estar conectados con las personas, ¿sí? Y la conexión no es únicamente con el cliente externo, sino con el cliente interno, ¿sí? Toda esa camaradería, todo ese trabajo en equipo, toda esa buena voluntad, esa buena actitud, los identifica como cultura organizacional, ¿sí? Ahora, estamos hablando de cómo se crea, que estábamos hablando de la historia, de las anécdotas, y eso también se incluye lo que es los rituales, todo lo que se ha venido haciendo desde mucho tiempo atrás, desde la fundación de la empresa, porque eso hace parte de la cultura. Es algo que, por ejemplo, si la empresa va a coordinar un congreso o va a ofrecer un congreso o va a ofrecer una capacitación, hablemos de capacitación, ¿sí? Siempre se ha hecho de que la capacitación se inicie
con la apertura del gerente, del fundador, del dueño, ¿sí? Entonces, si el dueño no ha llegado, no se puede comenzar, ¿no? O sea, siempre él es el que hace la apertura a ese evento de capacitación o a cualquier otro evento, ¿sí? Entonces, esos son rituales, ¿sí? Son aspectos que se han manejado de generación en generación y que se respetan. Y eso hace parte de la cultura organizacional. También hay una serie de estrategias, como por ejemplo, dar cierto tipo de reconocimiento a las personas que han ayudado a la empresa, a los que llevan 15 años, a los que llevan 30 años, a los que llevan 50 años. Entonces, hacen una serie de actividades para premiar, ¿sí? Para reconocer la labor de ellos. Entonces, hacen todo un evento bastante, pues como con buena calidad, ¿no? Entonces, se ponen en esa tarea, porque necesitamos que nuestra gente se sienta identificada con nosotros, ¿sí? Una empresa que quiere que no haya rotación, que no haya incapacidades laborales, es porque quiere que su empresa, en su identidad cultural, nosotros como trabajadores la identifiquemos como un excelente patrón, ¿sí? Cuando yo trabajé en la Universidad del Bosque es una empresa muy, muy chévere para trabajar. El ambiente es supremamente delicioso para trabajar. Y ellos, ellos crecieron de una manera abismal. O sea, son muy reconocidos en la Universidad del Bosque, ¿sí? Y les estaba yendo tan bien que ganaron una gran cantidad o sea, tuvieron beneficios económicos y ganancias económicas muy grandes. ¿Qué hicieron ellos? Yo me acuerdo que me llegó a mí una carta cuando yo estaba trabajando allá en la universidad como profesor. Me llegó una carta diciéndome, queremos compartirle con usted, usted ha apoyado todos los procesos, usted ha sido colaborador con nosotros y por todo eso hemos obtenido ganancias económicas, por decir algo, en el 200%. Entonces queremos compartir con usted nuestras ganancias. Entonces, a cada uno de nosotros, a todos los trabajadores, desde los fundadores hasta las personas del aseo, ¿sí? Recibieron esa carta. Absolutamente todos los trabajadores. Y decían exactamente lo mismo. Entonces, le vamos a pedir, terminaban diciéndome, le vamos a pedir que por favor se acerque al área de talento humano para que reciba un cheque que le queremos dar. ¿Sí? No tenía nada que ver con el sueldo, no, era un reconocimiento a todas las labores que nosotros como trabajadores hacíamos. Eso me parece genial. Y claro, cuando yo llego allá, había una fila larguísima porque todo el mundo estaba reclamando su plata, su cheque, ¿no? Pero es eso, es como a nosotros los trabajadores nos hacen sentir importantes. Entonces, cuando yo tengo todo eso, seguramente yo no voy a querer cambiar, seguramente yo no me voy a querer retirar de la empresa. No hay rotación, no hay estrés, ¿sí? Si me van a querer contratar en otra empresa, seguramente no lo voy a aceptar por más dinero que me paguen, porque es que la cultura y el clima laboral que aquí se está manejando es bueno, ¿sí? Todo esto que estoy hablando son de aspectos relacionados con la cultura, ¿sí? Hay empresas que tienen sucursales, como lo decía Starbucks, que hacen de que tengan que, en cierta manera, adaptarse a este contexto, ¿sí? Entonces, si aquí en Colombia, aquí en Bogotá hay Starbucks, entonces seguramente la cultura dominante se mantiene, pero tiene que crearse una digámoslo así, como una subcultura
por lo que está aquí en Colombia, ¿sí? Pero la cultura central de Starbucks se identifica y se mantiene. Entonces llegan los fundadores o los que están cerca de los fundadores aquí a Colombia y crean entonces procesos de capacitación, procesos de selección para poder como encuadrar muy bien a estos trabajadores, a estos nuevos trabajadores que van a mantener la misma filosofía de Starbucks, ¿sí? Independientemente de si está en Colombia, si está en Chile, si está en México, si está en Argentina, si está en Nueva Zelanda, donde sea, ¿sí? Pero lo importante es que sí sabemos nosotros de que existen subculturas por la región en que estamos geográficamente, ¿sí? Pero que lo que sí se mantiene es esa cultura central o esa cultura dominante. ¿Por qué eso se presenta? Porque resulta que hay culturas fuertes. Una cultura fuerte es la que precisamente mantiene toda esa filosofía, todo eso, toda esa visión, toda esa misión, toda esa estructura, toda esa forma de comportarse. Por eso se habla de que la cultura es fuerte, ¿sí? Cuando la cultura es débil, pues entonces fácilmente es absorbida por la competencia, ¿sí? Que era lo que nos decían allí, ¿sí? La cultura realmente de la competencia, cuando ve que tenemos falencias, nos absorbe y tenemos que vender, porque nuestra cultura realmente no era tan fuerte, era una cultura débil. Entonces, es interesante y es muy importante entender todo ese tipo de comportamientos y de estrategias que manejan las empresas cuando quieren colocar sucursales en otras regiones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Colombia, si estamos hablando de Crescent Wafer, que también tienen identificado una cultura muy clara. Ustedes saben de que Crescent Wafer es una idea de una tesis de grado que fue meritoria y entonces ellos empezaron con esa tesis de grado a generar esas nuevas ideas y esto hace parte de la historia de Crescent Wafer. Hace parte de cómo fue cómo se empezó a crear esta empresa tan exitosa que es hoy día, ¿sí? Por esta pareja, porque creo que son esposos ellos, que empezaron a se idearon esa estrategia, ¿sí? Para todo lo que ellos ofrecen, ¿sí? Que es muy delicioso, sobre todo los postres, los helados. Entonces, ellos crearon esa tesis y, pues, lógicamente se graduaron y empezaron a correr esa idea para ellos. Y miren dónde van ahorita. Son muy exitosos. Y la filosofía de ellos es de que contratan a solo mujeres cabeza de familia. Absolutamente no hay hombres. El único hombre que de pronto puede existir es un vigilante, ¿sí? El resto todos son mujeres. Y eso hace parte de la cultura organizacional, ¿sí? Todo esto hace que nosotros tengamos que entender de que así como se crea la cultura, con todos esos rituales, con todas esas actividades que realizan, por ejemplo, dependiendo de cómo es la empresa, ¿sí? Entonces, yo llego allá a trabajar en una empresa X cualquiera, ¿sí? Entonces, yo soy el director de talento humano, soy el gerente de talento humano, entonces yo llego allá y me presentan o me dicen, venga, camino, los llevamos a su oficina. Entonces me llevan y es una súper oficinota, ¿sí? Hermosa, en un edificio muy, muy bonito y me entregan la llave de un carro. Dice, tenga, el carro que está allí, estacionado en el parqueadero del edificio de la empresa, es para usted, ¿sí? Ese carro es para que usted se movilice, ese carro nosotros se lo damos, ¿sí? Y yo me asomo allá, alcanzo a ver como el parqueadero y me encuentro con un carrazo espectacular, ¿sí? Lógicamente eso hace parte de la cultura organizacional.
¿Por qué? Pues porque nosotros somos la imagen de la empresa. Entonces, tienen que generar ese tipo de comportamiento. ¿Sí? O si quieren premios, lo vamos a mandar a usted y a su familia aquí a Walt Disney. ¿Sí? Queremos darle ese obsequio. Vaya con su familia. Lo consienten a uno. Lógicamente depende mucho de qué tan fuerte es el brazo económico de la empresa. ¿Sí? Porque si eso es una empresa pequeña, de pronto pues también me dan una oficina, pero más pequeñita, también me dan un carrito, pero es un Renault 4, ¿cierto? Y no me mandan a Cancún, sino me mandan a Melgar, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con lo que plantean las estrategias que tienen las personas cuando trabajan manteniendo esa cultura. Ahora, yo les pregunté a ustedes cómo se crea esa cultura organizacional. Ahora les pregunto, ¿cómo se mantiene la cultura organizacional? Les pido el favor de que activen sus cámaras, Daniela, Nicolás, Lady, Diana, Angie Tatiana, Karen Lorena. ¿Cómo creen ustedes que se mantiene una cultura organizacional? ¿Cómo hacemos para mantenerla? Algunas cosas ustedes las dijeron, inclusive cuando yo les pregunté cómo se crea la cultura. Ahora mi pregunta va relacionada también con eso. ¿Cómo se mantiene? Señorita Claudia, por favor. Por la comunicación entre líderes y empleados. Bueno, sí, es una parte. Capacitación. No es lo único, pero sí es importante la comunicación. Y también bueno, la capacitación. Claro, es importante eso que estás diciendo, aunque no es lo único. Paula. Profe, creando también unas políticas constitucionales que coayuden a que ese clima laboral que se está manteniendo, ese clima organizacional, se mantenga. Bueno, ok, las políticas, sí, bueno, está bien. Hace parte un poco de la filosofía empresarial. Pero pues, digamos que lo que planteó Claudia, lo que estás planteando tú, digamos como que lo vamos uniendo para decirte que esos dos aspectos que ustedes mencionaron hace parte de lo que nosotros hacemos para mantener una cultura organizacional. Carlos, ¿cuál es tu idea? Profe, permitiendo la globalización y la diversidad cultural. Bueno, ok, sí, hace parte de eso. Igual, unámoslo a las tres anteriores. Valentina, ¿cuál es tu idea? Sería como los valores y las competencias que se tengan dentro de la empresa. Los valores y competencias que existen en la empresa. Bueno, ok, es válido también. José Daniel. No se te escucha, José Daniel. José, no te escuchamos. Compartiendo los éxitos con los compañeros de la empresa y con los empleados para subirles más la moral. Ok, listo. De acuerdo. Sí, señor. Muy bien, gracias, José. Señorita Lorena. Casi me quita la idea, pero pues en sí es incentivando el personal. Incentivando el personal. Bueno, ok. Lady Joana García, señorita. Profe, en la segunda, ¿aló? ¿Me escuchas? Sí, alumna. En innovación, cuando él decía que ajustara la filosofía de la compañía innovando y el status quo que permitía la comprensión y que existiera confianza para construirla. Ok, bueno, sí, muy cierto también. Gracias, Lady. Señorita Luisa Fernanda Hoyos Triana. Gracias, profe. El último video que nos presentaste, creo que todos los puntos que él tocó fue la columna vertebral de su idea, porque fue él finalmente quien vio lo que los propios fundadores no habían visto desde el principio, el potencial que tenía la organización. Hablaba del alma de la población
y de lo auténtico que debería ser la marca, del liderazgo, la innovación, creer y tener fe. Hablaba del impulso y del progreso, de la conexión humana y la confianza, de los productos y el valor que la empresa le estaba dando a pesar de que nadie creía que iban a pagar por sus productos a esos precios. La filosofía de la compañía, que era una compañía consciente, pero la parte más importante que él hablaba era de los empleados conectados con el equipo y rodearse de personas más inteligentes y procurar siempre estarse educando constantemente. Sí. Bueno, digamos que eso tiene que es más, eso lo que mencionas es como lo que él identifica como lo que nos permite ser una empresa exitosa. Y bueno, está bien, está bien. Miren cómo les voy a explicar a ustedes, voy a tratar de unir todo lo que ustedes dijeron para hablar de cómo se mantiene una cultura organizacional. ¿Sí? Primero que todo, la cultura se mantiene con el ejemplo de los jefes, de los líderes, de los gerentes, con los comportamientos que ellos tienen. O sea, una cultura en donde yo quiero que se mantengan cierto tipo de comportamientos, entonces eso hace que yo tenga que, como gerente, comportarme de esa manera. Entonces, estoy hablando de valores, estoy hablando de honestidad, estoy hablando de puntualidad, estoy hablando de respeto, ¿sí? Y eso tiene que estar totalmente atravesando horizontal, transversalmente a todos los empleados de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que mencionaba Claudia de lo de la comunicación? Pero entonces tiene que ser un modelo de comportamiento por parte de los gerentes que reconozcan a sus trabajadores como seres humanos, ¿sí? Entonces yo me pongo a pensar de que realmente es algo interesantísimo eso, porque si yo estoy hablando de humanidad, estoy hablando de respeto, pues yo como gerente tengo que respetar. Yo tengo que prestarle atención a mis colaboradores. Yo tengo que sentarme a conversar con ellos, así de una manera informal, casual, ¿sí? Lógicamente con el debido y adecuado respeto, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros que una de las cosas más importantes que hace que se mantenga la cultura es lo que hacen los gerentes, ¿sí? Nosotros los trabajadores en la empresa, nosotros tenemos ideas, percepciones, buenas o malas, de donde yo estoy trabajando. Y es lo que se conoce como la psicología del rumor, ¿no? O la psicología del pasillo, en donde lo que yo estoy escuchando es lo que la gente percibe en la empresa. Entonces, si yo escucho, no, pero qué jartera acá, no, acá esto es totalmente caótico, eso acá uno no le paran bolas a uno, entonces esto es un desorden. Y eso lo escuché yo en la cafetería. Eso hace parte de lo que se está viviendo hoy día en una cultura organizacional. La percepción que tiene la gente. Digamos que esos artefactos que llaman, cuando se hablan de la cultura organizacional, tienen que ver con la percepción, lo que yo veo, lo que yo analizo de donde yo estoy trabajando. Entonces yo puedo tener una idea muy buena de la empresa o una idea muy mala. Y eso se habla allí, o sea, qué jartera tener que llegar allá a la empresa porque ya está esa señora gerente, esa supervisora que no hace sino regañarlo a uno, solamente tiene en cuenta las equivocaciones de uno. Entonces, yo no lo digo así a viva voz, pero lo comento con mis compañeros. Entonces es lo que dice cuál es la idea que yo tengo de la empresa donde yo estoy trabajando. Ahora, si es diferente, y eso a veces uno saca pecho para decir, mire, yo pertenezco a tal empresa y muestro con orgullo mi carnet, ¿sí?
o muestro con orgullo, digamos, algún objeto que identifique que yo hago parte de esa empresa, ¿sí? Y la muestro con orgullo, ¿sí? Saco pecho. ¿Por qué? Porque es la imagen y yo me siento supremamente bien. Entonces la gente comenta todo eso, con qué agrado, con qué sonrisa. Entonces la gente quisiera pertenecer a esa empresa. Entonces ahí estamos viendo cómo se puede estar manteniendo esa cultura organizacional, ¿sí? Con la percepción que tienen los trabajadores. Otro aspecto importante es lo que tiene que ver con la estructura física, ¿no? Si estamos hablando de que necesitamos tener una comunicación mucho más abierta, mucho más empática, entonces las oficinas que tenemos en la empresa deben ser oficinas de puertas abiertas, no oficinas con cubículos, ¿no? A veces los cubículos denotan cierto tipo de limitación, denotan cierto tipo de control. Entonces eso hace parte de esa cultura organizacional. La estructura física, ¿no? Tenemos unos espacios amplios, unos espacios con mucha iluminación, que en donde, miren cómo es Google. Google tiene una cultura organizacional supremamente identificable. Seguramente ustedes han visto los videos de Google, de cómo ellos tienen un cuarto, si están cansados se van y se duermen allá un rato y colocan el aviso persona durmiendo, ¿sí? O si quieren ir a jugar Xbox o si quieren ir a preparar algo, pues allá lo tienen absolutamente todo. O sea, eso es una cultura organizacional en donde nos dice a nosotros que la comunicación es supremamente diversa, variable y abierta, ¿sí? Y el respeto, lo que algún estudiante dijo ahorita, el respeto por la diversidad cultural, ¿sí? De hecho ya no es tan evidente que se rechacen en los procesos de selección a personas que tienen dificultades físicas, limitaciones físicas o cognitivas inclusive, ¿sí? Entonces, se les da la oportunidad de estar trabajando de acuerdo a sus posibilidades. Me parece interesante, ¿sí? Entonces, y algo que me parece lo más importante para poder mantener la cultura organizacional son los procesos de selección, que de pronto ustedes no apuntaron a eso, pero cuando yo estoy tratando de hacer un proceso de selección, pues yo tengo que analizar muy bien qué es lo que yo estoy requiriendo de acuerdo a la filosofía de la empresa, de acuerdo a la misión, a la visión, a los valores de la empresa, ¿sí? Para que las personas que yo seleccione realmente se comporten como yo quiera con respecto a la filosofía. O sea, no como yo quiera en cuanto a una camisa de fuerza, ¿no? O algo cuadriculado, no, sino que tengan la manera mucho más fácil de adaptarse a la empresa y que mantengan esa línea de comportamiento, por ejemplo, de trabajo en equipo, de tener una actitud positiva, de sonreírle a la gente, de tener buena disposición. O sea, eso es lo que yo quiero, ¿sí? De hecho, cuando hablamos nosotros de las habilidades blandas y las habilidades duras, tiene que ver con eso. ¿Ven? Entonces, hacemos referencia a cómo nosotros estamos seleccionando. Entonces, en el perfil, o más bien, en la vacante que yo coloco, estoy colocando las características de personalidad, las habilidades y los conocimientos que yo requiero en este candidato. Entonces empiezan a llegar las hojas de vida y empiezo yo a hacer el filtro, ¿sí? Y empieza a generarse entonces el proceso de selección. Pero entonces tengo que hacerles ver lo que es la filosofía de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas que son seleccionadas? Pues generar un cambio
tener, que lo llaman los teóricos organizacionales, tener esa metamorfosis, ¿sí? Digamos, hay un prearribo de los candidatos, de los que son seleccionados, ¿sí? Se les contrata, hay una metamorfosis y luego ya se adaptan a la empresa. Entonces ellos ya pueden, y seguramente la cultura organizacional se va a mantener porque ellos pueden precisamente tener las mismas ideas y comportamientos y pensamientos con respecto a la cultura organizacional, ¿no? Entonces, esa es una de las partes más importantes de cómo mantener la cultura en una empresa. Pero, lógicamente, yo tengo que tener primero muy identificado cuál es mi cultura, cómo es mi cultura. Y entonces, ahí sí se pueden mencionar esos 10 aspectos que de pronto nos generaba o nos planteaba el presidente de Starbucks para poder decir quiénes somos nosotros. Y con base a eso, que nosotros nos identifiquemos, entonces vamos a requerir personal que se adapte a nosotros, ¿sí? Y no que nosotros nos adaptemos a ellos. Entonces, buscamos con la cultura organizacional tener un buen clima laboral, ¿sí? Y hay gran cantidad. Disney es otra empresa que de verdad tiene bien identificada su cultura organizacional. Entonces, fíjense que cuando uno habla de cultura en general, uno habla de comportamientos particulares, uno habla de lenguajes particulares, habla inclusive de forma de vestirse, y eso hace parte de la cultura. Digamos, en Google, las personas van a trabajar inclusive hasta en pijamaos, ¿sí? Y eso hace parte de la cultura, ¿sí? Digamos, en las universidades exigen de que el profesor vista en corbata para poder tener esas clases con los estudiantes, ¿sí? Que tengan el cabello corto. Yo me acuerdo que cuando yo trabajé en la Universidad Piloto de Colombia, yo tenía un compañero que era colega y profesor compañero de la universidad, y él tenía el cabello largo, ¿sí? Y bueno, lo llamaron al orden y bueno, eso generó pues, que se tuviese que cortar el cabello, ¿sí? La manera de vestirse, el uniforme que se utiliza, ustedes saben que, por ejemplo, pero esos son requisitos que pide de pronto Secretaría de Salud, ¿no? Ellos, las enfermeras vistan pues como enfermeras, los médicos con sus uniformes, que uno utilice la bata blanca en un consultorio, o sea, todo eso hace parte de lo que identifica a la empresa y al servicio o al oficio que está prestando. El libro de Guljo a la carga, que yo les había comentado desde el inicio, tiene mucho que ver con esto. O sea, digamos que encierra absolutamente todo esto que yo les estoy planteando y nos muestra una muy buena idea de lo que es el cambio organizacional, de lo que es la cultura organizacional, de lo que es el clima organizacional, porque una empresa puede fracasar o porque una empresa puede sacar adelante sus proyectos. Este libro es muy bueno y chévere que lo vayan leyendo, porque pues, para que no les coja la noche cuando ya tengamos que evaluarlo. Ese tema de la cultura organizacional es muy interesante. A mí me apasiona mucho porque uno identifica mucho los comportamientos, las ideas, las anécdotas, la historia, el cómo se comunican, ¿sí? Y eso hace entender de que pues, la cultura en general pues, nos identifica a nosotros como colombianos, por ejemplo, ¿sí? De hecho, acá, si miramos un poco a nivel general, el tema de cultura y el lenguaje y los términos que uno utiliza, pues acá en Colombia, de acuerdo a diferentes ciudades del país, tenemos unos lenguajes y unos comentarios bien particulares.
que identifican a la región, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy acá en Bogotá, si yo voy a una cafetería a desayunarme, yo pido, me hace un favor, me trae unos pericos, un café y un pan integral, ¿sí? Entonces, ¿qué me traen? Pues mi café con leche, ¿sí? Me traen mis huevos revueltos y el pan, ¿sí? Si yo voy, por ejemplo, a Cali y llego allá y a una cafetería y pido un perico o unos pericos, me traen, bueno, perdón, yo pido un perico, entonces me van a traer huevos revueltos. No, pero es que yo no pedí huevos, yo pedí fue un café con leche. ¿Ven? Porque es característico de ellos en su lenguaje, los que viven allá en el valle, que el perico, que es para nosotros acá en Bogotá, que le llamamos al café con leche, allá el perico es con cebolla y tomate, ¿sí? Allá lo llaman pintado, un pintador, tráigame un pintado, por favor, ¿sí? Ahora, si yo estoy acá en Bogotá y pido que si me regalan una chuspa, mucha gente no sabe qué es chuspa, ¿sí? Y resulta que chuspa en Cali, o en el Valle, o en Medellín, es una bolsa, ¿no? Pero entonces, pues, eso no lo identificamos nosotros acá como bolsa, como chuspa, sino lo conocemos como bolsa, ¿sí? Y así hay una gran cantidad de terminología que hacen de que pues no lo entiendan a uno, ¿sí? En alguna ocasión que yo estuve en Orlando, cuando yo fui a una tienda pues latina, entonces yo pedí no me acuerdo qué pedí, pero yo dije, haga un favor, me regala una gaseosa. No, acá no se regala, acá se tiene que pagar. Entonces, bueno, está bien, dame una gaseosa, porque entonces el tendero me dijo, usted es colombiano. Le dije, sí. ¿Por qué se dio cuenta? Porque es que ustedes tienen mucho que se le regalen cosas. Bueno, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Por ahí en las redes hay un video de la comparación de pronto se los voy a conseguir y se los voy a mostrar. Hay un video que es bastante cómico del lenguaje colombiano con el lenguaje mexicano. Seguramente ustedes lo han escuchado, que de verdad lo hace uno reír bastante. Lo va a conseguir de pronto para mañana y antes de comenzar clases se los presento. Entonces, todo ese tipo de lenguaje hace parte de lo que somos nosotros como cultura, ¿sí? A nivel general, como sociedad. Les cuento una anécdota que a mí me pasó cuando yo trabajé en la Universidad Piloto, que tuve que viajar a Chile a representar a la universidad. Entonces, allá teníamos que ir a conocer, pues, empresas de tecnologías de punta, y fuimos con unos estudiantes de aquí, de la Universidad Piloto, que estudiaban administración de empresas. Fuimos allá, y bueno, había un ingeniero de alimentos que nos iba a hacer el recorrido por la empresa. Esta empresa era Hades, o es Hades, que es la de jugos de cajita, como los Tutti Frutti, esos, se llama Hades, ¿sí? Entonces, el ingeniero de alimentos nos hizo el recorrido a nosotros los colombianos para conocer como todo ese proceso, ¿sí? Habían, pues, lógicamente, estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, hombres y mujeres. El ingeniero de alimentos era como muy pinta, pues para las mujeres les parecía muy pinta, pues mal haría yo decir que estaba hermoso, divino, encantador, ¿no? Pero para las mujeres sí estaba muy pinta, ¿no? Entonces el hombre nos hizo pues todo el recorrido. Algunas cosas nos las dijo, algunas otras cosas no, pues porque eso es tecnología de punta y eso es secreto de estado en cualquier empresa, porque son los secretos que tienen ellos para que su producto sepa delicioso, en el caso de que sea consumible, ¿sí? Pero entonces el ingeniero, como les digo, era una persona como muy agradable, como muy atractivo para las señoritas colombianas,
Entonces, bueno, se terminó el recorrido y, bueno, entonces yo pues tomé la vocería y pues di las gracias y toda esta cuestión y bueno, darle las gracias por la hospitalidad, a las estudiantes, al ingeniero de alimentos, y entonces pues aplaudimos, ¿no? Entonces las colombianas empezaron a decir, aplaudieron, y como somos bastantes, pues como coloquiales nosotros los colombianos, empezaron las colombianas a decir pico, 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 ¿no? Aplaudir, ¿no? Y este señor se puso supremamente, o sea, nervioso, pálido, colorado, parecía un semáforo, porque le dio mucha pena lo que se le estaba diciendo. Y bueno, y las estudiantes chilenas se reían de una manera impresionante, pero nosotros nos miramos y decíamos, pero ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué fue lo que dijimos? Porque el señor se puso tan nervioso y se puso tan colorado con lo que se le dijo. Y al momentico nos hemos enterado de que la palabra pico para los chilenos es el pene. Entonces, claro, pues imagínense lo que estaban diciendo las colombianas tan lanzadas cuando apenas conocieron al ingeniero de alimentos y escuchó esa palabra. Para allá, para los chilenos, la palabra pico es lo que para nosotros es el pene. Entonces realmente pues fue una anécdota curiosa que nos pasó allá en Chile, ¿sí? Y lo otro es que cuando se habla de matrimonio, o sea, cuando nosotros hablamos de noviazgo acá en Colombia, el tener novia o el tener novio, pues para nosotros los colombianos no implica matrimonio, ¿sí? Queremos ser novios, pero eso no quiere decir que nos vayamos a casar, ¿no? Pues para allá, para los chilenos, el decir la palabra novio ya es un compromiso serio, ya es para casarse, ¿sí? Digamos, las parejas que quieren tener algún tipo de relación así como pasajera o algo así, a ellos le llaman pololo. El pololo es el novio, acá en Colombia, o la polola, ¿sí? Pero no se habla cuando se dice pololo, polola, no se habla de matrimonio. Cuando se dice noviazgo o novio, ya es una palabra mucho más clara. Entonces, el pololo o la polola, ¿sí? Entonces, para conquistarla, entonces, si se quiere cuadrar con ella, pues tendré que decirle, ¿te gustaría pololear conmigo? Cosas como esas, ¿no? Entonces, eso hace parte del lenguaje que hay en Chile. Nosotros acá en Colombia no utilizamos el artículo, o sea, no anteponemos el artículo el o la al nombre de las personas, ¿sí? Por ejemplo, el Nicolás, o el Javier, o la Diana, ¿no? O la Claudia, no. O sea, pero allá sí lo hacen, es muy normal. Es muy normal utilizar el artículo el o la antepuesto a los nombres de las personas. Entonces, así como dicen, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres, porque la cultura impacta, la cultura denota cierto tipo de comportamientos que son buenos o que son malos. ¿Y qué hablar de la cultura africana? Los africanos tienen una serie de cosas tan extrañas, tan difíciles de procesar para nosotros acá, los de este lado del charco, ¿sí? Porque son cosas que uno ni se imagina. Y un ejemplo, por ejemplo, acá nosotros tenemos la opción de hacernos tatuajes, ¿no? El que quiera colocarse un tatuaje o un piercing, eso es opcional, no es obligatorio. En el África sí. Dicen que las mujeres cogen esas cuchillas de afeitar, esas minora, ¿sí? Y empiezan a cortarse la frente, a hacerse sajaduras, ¿sí? A hacerse sajaduras en las mejillas, a hacerse sajaduras en los brazos y en las espaldas, y en la espalda. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos tienen la idea, y eso es parte de su cultura,
ellos tienen la idea de que entre más sajaduras tenga, son más atractivas para el hombre, ¿no? Entonces, eso hace parte de la cultura. Bien, muchachos. Creo que terminamos por hoy. Yo mañana les voy a hacer una pequeña evaluación en algún momento de la clase de mañana. Entonces, lo que yo voy a hacer es habilitar en la plataforma. Necesito que ustedes tengan lista la plataforma en donde les voy a hacer unas preguntas, en donde van a tener un corto periodo de tiempo para responder a esas preguntas, porque les voy a colocar la hora de inicio y la hora de finalización para subir esa pequeña evaluación, ¿no? Entonces, van a tener ese tiempo. Por decir algo, si son 6 preguntas, si ustedes alcanzaron a responder 3, pues eso es lo que se les califica, ¿sí? Si respondieron todas, pues lo que se les califica pues es todo. Pero se los explico porque pues va a haber un tiempo que comienza, por decir algo, desde las 8:30 hasta las 8:40. A esa hora se va a cerrar el tiempo permitido para que lo suban a la plataforma y ya no tendrán opción. Entonces, ya los digo para que sepan que mañana vamos a hacer eso. Y listo, muchachos. Entonces, juiciosos, nos veremos mañana. Chao. Bueno, profe, gracias. Profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Muchachos, profesor. Muchachos, caballeros. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Están muy callados los muchachos. Por favor, participen más. Chao, chao. Sí, señor. Chao, profesor.